bien, en un primer ejercicio vamos a resolver un ejercicio fundamental de la unidad 4 y es determina el momento de la fuerza con respecto al punto. Muy bien, aquí tenemos el punto y tenemos esta fuerza aquí. La primera pregunta que yo me debería hacer es, por ejemplo, si es que la línea de acción de la fuerza pasa por el punto, entonces es evidente que no pasa por el punto, entonces puedo decir si existe una fuerza. Si existe momento. Si existe momento porque la línea de acción, repito, no pasa por el punto de análisis. Si la línea de acción de la fuerza pasaría por el punto O, entonces no habría momento que le haga girar al punto, pero no es el caso. Muy bien. Ahora vamos a hacer dos análisis. Primero, un análisis escalar. Vamos a hacer un análisis escalar. Antes que nada, voy a poner la línea de acción de la fuerza nuevamente. No sé por qué le borré. Voy a poner la línea de acción de la fuerza. Espero que me quede bien. Fíjense bien. Yo tengo la línea de acción de la fuerza y voy a poner también una distancia conocida horizontal. ¿Ya? Aquí tengo varios casos. Por ejemplo, yo sé que el principio de transmisibilidad establece que esta distancia que estoy poniendo en este momento, le voy a poner distancia 1 cruz fuerza, o esta de azul que le voy a poner aquí abajo, distancia 2 cruz fuerza, deberían dar el mismo resultado. Ahora, si es que voy a hacer un análisis solamente escalar, o sea, con módulos, porque esto es un vector que ustedes ven que tiene algo positivo en X, algo negativo en Y. Entonces yo voy a hacer primero la descomposición de estos 100 newtons en la parte vectorial. Muy bien, entonces voy a poner que la fuerza en X es igual, o bueno, claro, la fuerza en X va a ser igual. Voy a hacer aquí unos triángulos semejantes. Fíjense bien. Voy a explicar esta parte, me parece importante. Permítanme. No sé si está así ya. Muy bien. ¿A qué me refiero con triángulos semejantes? Yo voy a tener voy a tener un triángulo semejante en esta forma de aquí. Perfecto. Si se fijan bien, yo voy a tener un triángulo grande que corresponde a los 100 en hipotenusa. Voy a ponerle, más bien, si me permiten, voy a hacer este triángulo que hice antes, voy a hacer de la siguiente forma. Ojalá encaje de forma paralela, bueno, más o menos. No, voy a hacerle muy bien hecho. Permítanme un segundo. Ya, ahí está perfecto. Estos dos triángulos son semejantes. De donde yo tengo que, para el triángulo pequeño, si se fijan aquí, este lado vale 5, este lado vale 4 y este lado vale 3. Si estos triángulos son semejantes, quiere decir que esta línea que está aquí es paralela a la línea azul que está acá. Y si esta línea es paralela y esta línea también es paralela a la de acá, todos los ángulos son iguales. Esa es la condición de semejanza de triángulos. Ahora, muy bien, yo tengo aquí para el triángulo grande, si ustedes ven, la hipotenusa del vector vale 100. Entonces, si yo sé que este ángulo de aquí, si me permiten, este ángulo de aquí es igual, si este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá, porque es la condición de semejanza. Si este ángulo es igual a este ángulo de acá, yo voy a plantear lo siguiente. Voy a ponerle a este ángulo 1, o más bien, le voy a poner lo siguiente. Seno del ángulo, voy a poner así, ángulo. Sé que este no es el signo de ángulo, ¿no? Pero voy a usar esta simbología porque Paint no es que dé para mucho más. Seno del ángulo 1 en función del triángulo grande va a ser lo siguiente. Fíjense bien. Si este es los 100 newtons, lo correspondiente a esto de aquí va a ser F en Y, y esto va a ser F en X. Entonces
yo voy a poder decir lo siguiente, que el seno de este ángulo va a ser igual al opuesto, que sería FY sobre 100. Voy a ponerle una línea de fracción para que se vea muy bien. Pero si este ángulo es igual a este, le voy a poner con color naranja, yo digo, o puedo decir también, que el seno de ese ángulo 1, que viene a ser el de aquí, va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a 3 sobre 5. Fíjense bien, le voy a poner de la misma forma que antes. 3, subámoslo un poquito, 3 sobre 5. Y si ustedes se fijan, yo acabo de formar dos ecuaciones que son seno del ángulo 1 y seno del ángulo 1. Uno en función del triángulo grande y otro en función del triángulo pequeñito. Voy a repetir. El seno de este ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, FY sobre 100. Y el seno de este ángulo de aquí es igual al cateto opuesto 3 sobre hipotenusa 5. Ahora, si yo igualo seno de ángulo 1 con seno de ángulo 1, voy a obtener lo siguiente. Fíjense bien. Yo voy a poder decir que FY sobre 100 es igual, por semejanza de triángulos, es igual a 3/5. Déjenme, voy a poner el igual. Es igual a 3/5. Y de aquí yo puedo despejar FY. Voy a tomar la calculadora y digo que FY es igual a 300 sobre 5. 3 por 100 dividido para 5. Entonces yo puedo decir, despejando de esta ecuación, que FY es igual a 60 newtons. Fíjense bien, entonces yo ya tengo FY, 60 newtons. Ahora FX. Bueno, para sacar FX puedo ocupar el mismo principio de semejanza, ahora en lugar de seno, coseno, o puedo sacar simplemente Pitágoras. ¿Qué voy a decir con Pitágoras? Voy a decir que, es más, lo voy a escribir, pero no sé cómo hacerlo al cuadrado. Voy a ocupar el mismo principio. Voy a plantear de forma directa. Voy a poner de color verde esta parte de aquí. Y voy a decir lo siguiente. Que FX sobre 100 es igual, si se fijan, FX sobre 100 es igual a 4 sobre 5. 4 sobre 5. Y de aquí yo voy a despejar esto. Esto sería 400 dividido para 5 son 80. Puedo decir que FX es igual a 80 newtons. Y ya tendría las dos componentes del vector. Permítanme un segundito. Muy bien. ¿Para qué hice ahora esta división del vector? Fíjense bien. Entonces yo voy a saber que en X yo tengo una componente vectorial que vale 80. Y en Y, le voy a poner con azul, y en Y yo voy a tener una componente vectorial que vale 60, tal como hemos determinado en los cálculos anteriores. Quiere decir que este vector de módulo 100, voy a hacer una comprobación, 100 sería 80 al cuadrado, más 60 al cuadrado, raíz, perfecto, ya. Entonces tengo este vector aquí. Aquí la pregunta sería la siguiente. Yo voy a ocupar una estrategia aquí. Fíjense bien en lo que voy a hacer. Voy a acercar esta parte de aquí. Ahora, yo necesito saber cuál de estos dos componentes genera un momento con respecto a otro. Puede ser una, puede ser la otra o pueden ser las dos. Fíjense bien. Permítanme. Voy a coger otra vez el gráfico. Voy a tomar el gráfico sin nada para que me sirva para lo que quiero hacer. Voy a borrar este excedente. Ya. Entonces fíjense bien, si este es el punto de contacto, en realidad, voy a borrar esto de aquí solo para que se vea. En realidad, más bien, a ver, esta fuerza que tenemos aquí puede estar colocada en esta parte de acá, porque las fuerzas, no se olviden que son vectores
que se desplazan o trabajan a lo largo de toda su línea de acción. Puede estar aquí o puede estar graficada acá. Ahora bien, a esta fuerza de aquí yo le he dividido en dos fuerzas. Voy a colocarle de una en una de forma individual. Si yo tengo la fuerza de... si yo tengo aquí, voy a ponerle un poquito más gruesa la línea. Si yo tuviera solamente la fuerza en Y, haría la siguiente pregunta. Esta fuerza en Y valía 60 newtons. Si yo tuviera esta fuerza en Y, pues el momento con respecto a Y, le voy a poner así MY, no, pero es falso, no es MY, voy a ponerle más bien, aunque no se confundan, momento 1. El momento 1 que tiene que ver con la fuerza en Y sería igual en un análisis escalar a 60 por 5. 60 newtons por 5 metros. De donde tendría que el momento 1 es igual, si no me equivoco, a 300. Ya, muy bien. Sería igual a 300 newtons por metro. ¿En qué sentido? Le voy a poner aquí con una flechita, pues este momento 1 haría girar al punto O hacia dónde. Pues en favor de las manecillas del reloj. ¿Sí o no? Si se fijan ustedes, el punto O está aquí, la fuerza está acá, distancia por fuerza son 300 newton metro. Ahora, ¿por qué ocupé este análisis escalar y qué tiene que ver este 2 en todo esto? Pues yo estoy ocupando el recurso, fíjense bien, yo voy a decir que esta es la distancia y la línea de acción de la fuerza en Y es esta. Por principio de transmisibilidad yo puedo ocupar esta distancia y la fuerza. Entonces, como aquí se forma un ángulo de 90 grados entre la distancia y la fuerza, yo puedo hacer este análisis escalar, solamente porque se forma ese ángulo de 90 grados. Ahora bien, voy a ocupar nuevamente este gráfico aquí. Permítanme un segundo. Voy a hacer esto de acá. Ahora voy a analizar la componente en X que tenemos aquí. Atentos. Entonces voy a borrar esta fuerza de aquí. Le he dividido, no la fuerza, no es que le voy a dejar de considerar una de sus componentes, solamente tengo 60 aquí. Y ahora voy a poner la fuerza de 80 en esta parte de acá. Perdón, voy a graficarle mejor, un poquito más grande para que se vea. Ya, le voy a poner en el mismo punto de contacto porque realmente está así. Ya. Entonces nosotros tenemos aquí una fuerza de 60 newtons. Ahora, fíjense bien, el punto O está aquí, pero la línea de acción de la fuerza va a lo largo de toda esta línea de aquí. Y el punto O tiene una distancia nueva que es esta de acá. Por lo cual yo puedo hacer distancia por fuerza, porque aquí se forman 90 grados y puedo ocupar esta herramienta escalar. Entonces voy a decir que el momento 2 es igual a... No, a ver, yo estoy mal, aquí es 80, no, perdón, aquí estoy mal. Ya le corrijo en el gráfico. Aquí tengo 80 newtons por 2 metros. De donde tengo 8 por 2, 16, el momento 2 va a ser igual a 160 newtons por metro. Le voy a corregir aquí, ¿no? Esto es un error mío, esto es 80 newtons. Esto me equivoqué, ¿no? El resultado era 80 newtons para la fuerza en X. Y si se fijan bien, la tendencia a girar o el momento va a tener ¿qué dirección? Si esto es distancia por fuerza, pues el punto O va, en este caso, va a tender a girar en favor de las manecillas del reloj, igual que el caso anterior, en este sentido de aquí. Quiere decir que vectorialmente hablando, o por la ley de la mano derecha, bueno, no les puedo mostrar en la pantalla la mano derecha, pues, pero si ustedes alzan su mano derecha y quieren hacer girar a los dedos en sentido de la flecha, van a tener que poner su mano al revés, o sea, con el pulgar apuntando hacia la pantalla de su computador. Quiere decir que estos dos momentos son negativos. Al final,
la sumatoria de estos dos, que son negativo y negativo. Bueno, ahorita como esto es módulo, o más bien estas son las magnitudes, tienen valor absoluto, serían solo las sumatorias, pero al final, como estos dos más bien tienen el mismo sentido, fíjense bien, esta apunta a favor de las manecillas del reloj, y este momento de aquí abajo también apunta, o más bien gira en sentido de las manecillas del reloj. Finalmente yo voy a tener un momento resultante, pongámosle así, momento resultante es igual a 300 más, le pongo más, insisto, porque giran en el mismo sentido, más 160 newton por metro. Voy a ponerle bien a esto, ya. Y tenemos finalmente un momento resultante de 460 newton por metro. Y este 460 newton por metro va a estar en favor de las manecillas del reloj, ¿no? Es un poquito largo esto de explicar en el computador porque no se puede dibujar fácilmente, pero estaría aquí. Tenemos un momento resultante de 460 newton por metro. Ahora bien, he hecho un análisis, les voy a ampliar esto, he hecho un análisis escalar. Ahora voy a hacer un análisis vectorial. Yo sé que para este ejercicio es algo sencillo, que no necesitaría un análisis muy complejo, pero fíjense aquí. Ahora me voy a fijar muy bien en esta parte de acá, porque lo voy a resolver en una parte escalar. Fíjense bien. Ahora voy a sacar una distancia. Dos vectores. Para hacer el análisis vectorial necesito dos vectores. El vector distancia, que va a estar aquí, que tiene una componente en X y una componente en Y, y una fuerza que ya tenemos los componentes. Fíjense bien. La fuerza, vectorialmente hablando, va a tener, si no me equivoco, va a ser igual a 80 en Y, menos, ya les voy a explicar por qué pongo menos. No sé por qué no funciona a mí menos. Bueno, 80 en Y menos 60 en J, vectorialmente hablando. Y esto, antes de que me olvide, esto va a estar en unidades de newtons. Este es mi vector fuerza. Solo voy a comprobar que esto sea cierto. Sería 80 en X y 60 en Y negativo. ¿Y por qué negativo? Porque apunta para abajo, no se olviden, ¿no? Muy bien, entonces voy a irme por acá. Vuelvo a esta parte de aquí, vuelvo a este análisis de acá. Tengo el primer vector. No se olviden que para hacer una operación vectorial como el producto cruz necesito dos vectores. El primero es distancia y el segundo es fuerza. Ya tengo fuerza. Ahora la distancia. Si este de aquí es del vector distancia, que apuntaría para acá, si le quieren ver de forma más clara, este es un vector distancia. ¿Qué componentes tendría? Le voy a poner a este vector distancia en la parte de aquí. Muy bien. Entonces este vector distancia vectorialmente va a ser igual a ¿cuánto? Fíjense bien, a 5 en Y más 2 en J metros. Fíjense bien, 5 en Y, porque había un vector base 5 y un vector 2 en J. Y yo ya tendría la operación lista. A pesar de que esto son dos vectores bidimensionales solamente en X y en Y, yo voy a armar una matriz aquí, esperemos que resulte bien. Fíjense bien, yo voy a poner aquí Y, voy a poner aquí J y voy a poner K. La construcción es la siguiente. Yo voy a decir que el vector momento, no se olviden, lo que encontramos antes era un módulo. El vector momento es igual a distancia cruz la fuerza, y esto es igual a la matriz que está en esta parte de aquí. Muy bien, como yo tengo distancia cruz fuerza, en segunda posición voy a poner el vector distancia. Le voy a poner con otro color, le voy a poner con color verde. Y tenía 5 en Y y tengo 2 en J. Y en K tengo 0, porque el vector distancia no tiene componente en K. Y la fuerza que le voy a poner con azul, pues tiene 80 en Y, tiene menos 60 en J y tiene 0 en K.
Muy bien, entonces aquí tenemos que recordar cómo se resuelve la matriz. Entonces yo voy a poner aquí. Voy a poner con color negro para que se haga general, no. Entonces digo más bien que el momento es igual a ¿qué? En I, yo voy a tener en I, si me permiten, voy a tener en I, eso, muy bien. Voy a tener en I ¿qué? Si yo tengo en I 2 por 0 menos 0 por menos 60, entonces tengo 0, simplemente 0. Menos J, en J, si voy a analizar J, tapo esto y tapo esto de acá y digo 5 por 0 menos 0 por 80, 0. Y finalmente tengo más K, y en K tengo lo siguiente, 5 por menos 60, aquí sí voy a necesitar esto, 5, que escribí, no sé qué escribí, voy a tener 5 por, lo voy a hacer de la siguiente manera, permítanme, ya sé cómo lo voy a hacer, solo es para que se vean los signos de agrupación. Voy a tener 5 que multiplica a menos 60, lo voy a extender para que se vaya viendo de forma clara, 5 por menos 60 menos 2 que multiplica a 80, ¿ya? Entonces ahí voy a tener yo lo correspondiente acá. Fíjense bien. Entonces aquí yo puedo decir que el momento no va a estar en el plano I, no va a estar en el plano J, pero sí voy a tener un momento resultante igual a ¿cuánto? Permítanme la calculadora. 5 por menos 60 es igual a menos 300, sería J que multiplica a menos 300, y tengo 2 por 80, 2 por 80 son 160, por menos 160. Finalmente yo voy a tener vectorial, de forma vectorial, no se olviden, de forma vectorial voy a tener un momento igual a menos 460 en J, pero las unidades son newtons por metro. Muy bien, ahora voy a regresar, 460 newton metro. Esto, fíjense bien, es un vector. Esto es un vector, porque tiene componente en, perdón, y no es en J. Yo estoy mal aquí, porque aquí me dio J0, aquí esto es K. Voy a hacer una pequeña corrección aquí. Listo. Esto en realidad, perdón que me haya equivocado, no me di cuenta antes. Solo porque iba a hacer la explicación me di cuenta, esto es en K. Aquí lo voy a volver a escribir, ¿no? Voy a reescribir el resultado. El momento al final era menos 460 en K, newton por metro. ¿Sí? Eso me equivoqué yo, ¿no? Porque ya determinamos en esta parte aquí que J es 0. Muy bien, ahora voy a comparar con la respuesta que yo obtuve en la parte del análisis escalar. Fíjense bien, yo he obtenido 460 Nm en sentido horario. ¿Qué significa? Vectorialmente que el vector momento es menos 460 en el eje de las K, o sea, en un eje que, si se lo quiere ver, ingresa como una flecha que atraviesa la pantalla, perpendicular al plano de la pantalla. Y esa sería la explicación de este ejercicio. Espero que les haya servido.